Saludos amigas y amigos televidentes, como cada semana entrando en sus hogares con su programa Contenido Semanal. Gracias a quienes están con nosotros en esta media isla en los 4 puntos cardinales, pero también a las personas que desde el exterior, desde cualquier punto del mundo, Norte, Suramérica, Europa, Asia, África, están conectadas por medio de lo que son estos aparatitos que ahora le permiten a uno en tiempo real estar al tanto de lo que acontece en cualquier país. Nosotros le vamos a llevar un resumen apretado de lo que ha acontecido en nuestro país y también algunas noticias de lo que ha sucedido en el mundo. En el día de hoy vamos a tener una importantísima entrevista. En esta semana vamos a conversar con un atleta que logró en una disciplina que es la primera vez que lo logra la República Dominicana, medalla de plata. Nos referimos a Jorge Montes, ahí lo tenemos. Así es, Jorge Montes en atletismo, la modalidad salto con garrocha o pértigas, pues fue ganador de medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrados en nuestro país recientemente. Así que estaremos conversando con Jorge dentro de breves instantes, que ya se encuentra con nosotros. O sea que este programa en el día de hoy se baña de plata. Así con es. Esa medalla que consiguió Jorge Montes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en esa modalidad que aparentemente es muy difícil, y él nos va a hablar sobre eso, porque es la primera vez que conseguimos medalla en lo que es el salto con garrocha. Así que Jorge Montes estará aquí con nosotros compartiendo todas esas experiencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que recientemente se celebraron en la República Dominicana, pero también él ha participado en otros Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bueno, Jorge es una persona muy inquieta, es una persona multifacética en el campo inclusive de sus labores. Con él vamos a conversar, es una persona que ha llenado la República Dominicana de orgullo, el gran papel que jugamos en esos Juegos Centroamericanos y del Caribe, República Santo Domingo 2026. Con él vamos a conversar largo y extendido para que nos explique lo que es todo el proceso de su vida en el capítulo del deporte y también en su vida personal. Así que gracias amigas y amigos televidentes que están conectados con nosotros y vamos a darle la entrada a este programa lamentando lo que ha sido en este momento en el mundo, porque no sé qué es lo que pasa con la tierra, qué bellaquería es que tiene, que a cada momento viene y da un fuetazo. Y tenemos que en Perú se dio un terremoto que lamentablemente ha llenado de pánico a ese pueblo. Lo mismo ocurrió en China y en otros tantos lugares en el globo terráqueo. Así es, hay que señalar que el pánico cunde en Perú luego de ese terremoto que se produjo en ese país vecino. Sí, mira, un terremoto de magnitud 7.2 que se registró en el sur de Perú, dejó personas afectadas, así como daños también en viviendas, instituciones sanitarias y educativas, aunque hasta el momento no se han reportado consecuencias de gravedad. Eso informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil. Cosa extraña, amigo Tito, amigo Neris, de que, o coincidencia, vamos a decir así, porque en Colombia el recién instalado presidente se estrenó con un terremoto, ¿no?, de gran magnitud, y entonces ahora también la Keiko Fujimori, pues también le sucede esto a ese querido y prácticamente también comenzando lo que es su gobierno, es decir, que es una situación un poquito hasta extraña. No sé qué es lo que le pasa a la tierra, si es lo tanto que nosotros le estamos robando, que nos lo está cobrando en esos fenómenos sísmicos que se han generado, que han destruido muchos bienes materiales, que han creado, también han provocado muerte, han afectado la economía, desestabilizan a los pueblos y los llenan de miedo porque la gente no duerme con tranquilidad.
El funcionario agregó que las autoridades hacen un monitoreo permanente y siguen recibiendo informaciones desde la zona del sismo. Así que muchos daños en las estructuras, en las edificaciones allá en Perú, producto de este terremoto. Y sobre todo que son países que tienen una inmensa riqueza cultural, tienen pirámides, tienen unas estructuras propias del periodo de los incas, y ojalá y no se hayan afectado esos elementos históricos que guardan ellos para que la humanidad pueda deleitarse cuantas veces se viaja a esos lugares. Ya decía el colega Félix Tena que fue un fenómeno de 7.2, es decir, que fue un fenómeno natural de una gran fuerza, así que esperamos que puedan resolver en el menor tiempo posible, que las personas que han tenido algún nivel de consecuencias afectado por el mismo puedan resolverlo en el menor tiempo posible. Sí, eso se sintió en 9 distritos del Perú, en esa zona, pero también en China hubo un terremoto días después de 4.8, o sea que la naturaleza está revolteada con esos acontecimientos, amigo Tito. Está un poco bellaca. Y llegando al país, una información pues muy lamentable fue el fallecimiento del general Héctor Lachapelle Díaz, quien falleció recientemente. Héctor Lachapelle, un gran historiador, un revolucionario, un dominicano a carta cabal. Sí, Lachapelle lo recordamos, caray, en grande, en la televisión, con sus cápsulas históricas. Ahí vemos a Juan Pablo Uribe, de la Comisión de Efemérides Patria, quien le correspondió hablar, hacer alguna semblanza sobre Lachapelle Díaz, quien fue una persona que aportó bastante en el país desde el punto de vista histórico, pero también fue un revolucionario, fue un hombre que se consagró con lo que fue la revolución de 1965, cuando el pueblo tomó las armas para pedir lo que era la vuelta a la constitucionalidad del profesor Juan Bosch. Así es, Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión de Efemérides Patria, me dijo que Lachapelle Díaz es un referente, fue un referente de la dominicanidad combatiente, basada en principios cívicos, éticos y morales. Dice que llevó una vida bien austera y discreta. Dice que es un referente necesario para construir valores dignos en esta sociedad del siglo XXI. Por eso, el año pasado, cuando se cumplió el 60 aniversario de la Revolución Constitucionalista, Efemérides Patria le rindió un solemne e íntimo acto de respeto y admiración de la memoria histórica, agradecido, ¿no?, por todos los aportes de Lachapelle Díaz. El héroe militar luchó durante los primeros enfrentamientos armados de la gesta histórica por el retorno de la constitucionalidad en República Dominicana. Además de su trayectoria militar, Lachapelle Díaz desarrolló una importante labor académica y dedicó parte de sus últimos años al estudio de la historia, la familia y la actividad religiosa. También trabajó en la elaboración de escritos y testimonios sobre sus experiencias durante la Revolución de 1965, con el propósito de construir y preservar la memoria histórica del país. Sí, a Juan Pablo Uribe, a quien estamos presenciando ahí en la pantalla, quien es el presidente de la Comisión de Efemérides Patria, señaló que cuando la democracia fue violentada, la Constitución desconocida y derrocado el gobierno legal y legítimo del profesor Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963, comenzó a desarrollarse de manera clandestina y valiente un movimiento militar de carácter constitucionalista que encarnaba los principios institucionales que fundamentaban y fundamentan los pilares de las Fuerzas Armadas en un régimen democrático. Y allí, en ese proceso histórico, el comandante Lachapelle Díaz encontró su espacio en la trinchera del honor, siendo jefe de operaciones del gobierno constitucionalista del coronel Francisco Alberto Camaño
de Ño. Nació en Villa Altagracia un 25 de febrero del año 1939. Indiscutiblemente que nuestro país ha perdido un gran hombre. Una joya, Será recordado Así eternamente es. su Bien, valor patriótico. cambiando de información brevemente, tenemos que el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, Movió. así es. El Macuto, ¿eh? Así es. Agarró y Remeneó tiró la un paquete mata. de gente para afuera y otro paquete para adentro. Otro tanto agarró y lo movió de un lado para otro, del otro lado En para el mitad otro de su lado. último periodo, ¿eh? El presidente Luis Abinader juramentó los nuevos comandantes del Ejército, Fuerza Aérea, el director de la Policía Nacional, al inspector general de las Fuerzas Armadas y al viceministro de Defensa para Asuntos Militares, el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP y al comandante de la Guardia Presidencial. Esos movimientos comenzaron pasado 16 de agosto, fecha en que tradicionalmente se producen cambios en la administración pública, y continuaron el lunes pasado con nuevas designaciones, entre ellas la nueva directora de la Policía Nacional, director de la Policía Nacional, Mayor General Ernesto Rafael Rodríguez García, en sustitución de Andrés Modesto Cruz. Sí, el presidente Luis Abinader ha hecho una reestructuración de lo que es su equipo de gobierno. No hay la menor duda, y eso se esperaba, y todavía se esperan más cambios, porque muchos funcionarios han tenido un periodo bastante largo. Ahí tenemos, bueno, vamos a mencionar más adelante el proceso de cambio que se han dado, pero eso alcanza áreas estratégicas, y ahí vemos en el campo militar, en la Policía Nacional y otras instancias militares, también que se han estado haciendo esos movimientos y que se producen propios de lo que es algo natural. Los militares también tienen un tiempo específico que deben de estar en una u otra posición, aunque el caso del jefe de la policía, que acaban de sustituir, tuvo un tiempo récord dentro de lo que menos tiempo han durado, valga casi la redundancia. Así es, a esto hay que sumar que también Rafael Ernesto Rodríguez García como director de la Policía Nacional, al mayor general Jorge Iván Camino Pérez, inspector general, y al mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario, viceministro de Defensa para Asuntos Militares. Yo estaba buscando nombres conocidos ahí, pero lamentablemente dicen que esta dinámica puede responder a recomendaciones de los propios asesores del mandatario, quienes pueden identificar los cambios, una oportunidad para renovar las expectativas de la población en sentido general. Sí, tenemos que, como se caracteriza, como debe de ser, el presidente de la República llevó a cabo esas actividades en el Palacio Nacional, y ahí juramentó lo que fueron los nuevos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Así que esa ceremonia, señores, ustedes saben que se hace en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. Mucha gente la ha criticado, la oposición, como es normal, se opone a todo, oposición, se opone a lo bueno y a lo malo. Ha tirado el grito al cielo, ha buscado la quinta pata al gato, ha buscado excusas para querer justificar unas que otras cosas. Y es normal, señores, todos los gobiernos tienen que hacer sus movimientos cuando llega el 16 de agosto y cuando lo considere de lugar. Si un funcionario está trabajando bien, también se le mueve la tecla y punto. Bueno, y los cambios llegaron hasta el INAIPI. El INAIPI, donde estaba nuestra querida amiga Josefa Castillo, fue sustituida por la profesora Xiomara Guante. Es que el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, juramentó como nueva directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, a Xiomara Guante, la profesora Xiomara Guante, que fue destinada en el cargo por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 553-26. Al encabezar la juramentación, de Camps destacó que la nueva gestión tiene el compromiso de dar continuidad a la ruta que ha seguido el INAIPI, con énfasis en la expansión de la cobertura, la especialización de las atenciones y el acercamiento de los servicios de primera infancia
a los centros poblacionales. Sin lugar a duda es un cambio dentro de dos mujeres muy brillantes en el campo de la educación. Josefa Castillo es una estrella, una mujer que le conocemos hace muchísimos años. Lo mismo que a Xiomara Guante, quien le sustituye. Xiomara Guante, una gremialista, una mujer convicta y confesa en el trabajo. Una mujer que siempre estuvo vinculada también a lo que es el frente de profesores, tanto del viejo partido como también el actual. Son gente muy aquilatada en lo que es el trabajo de la educación y vamos a desearle el mayor de los éxitos a Xiomara Guante en esa posición, lo mismo que a Josefa Castillo al lugar donde ha sido designada. Xiomara Guante agradeció la confianza depositada por el presidente Luis Abinader y se comprometió a trabajar para garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas que reciben atención de los centros del INAI. Así es, dice la profesora Guante que está en la mejor disposición de hacer el mejor de los trabajos en beneficio de nuestros niños y de nuestras niñas y de la educación del país. Dice ella que continuaremos elevando esa visión de nuestro presidente de la República, Luis Abinader, de que la niñez primero y tiene que estar bien tratada y bien formada. Eso agregó la profesora Guante. De su lado, la directora saliente del INAIPI, Josefa Castillo, resaltó la importancia de la institución en la protección, el cuidado y la garantía de los derechos de la primera infancia, al tiempo que valoró el proceso de transición y expresó la disposición de contribuir a una transferencia ordenada. Es bueno señalar que la profesora Xiomara Guante tiene 41 años de ejercicio docente en el sistema educativo dominicano y su formación académica incluye una maestría en investigación en ciencias sociales, jurídicas y humanidades por la Universidad Miguel de Cervantes de España, un posgrado en lingüística aplicada a la enseñanza de español por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estudio de licenciatura en letras puras y formación especializada en educación básica y mejoramiento de la calidad educativa. Estamos hablando de profesionales que tienen todo el peso de lo que es el ejercicio que van a llevar a cabo, y el presidente Abinader sabemos que ha hecho una escogencia muy equilibrada para esa posición. Bueno, lo que está fuerte es las encuestas, amigo Tito. Las encuestas dicen que Collado consolida su dominio en el PRM, pero que Omar Fernández está acortando la distancia. Bueno, de David Collado no se discute. David Collado ha estado permanentemente encabezando dentro del PRM. No hay sorpresa. Lo que son las encuestas, exactamente. Ahí no hay sorpresa. Absolutamente para nada. El liderazgo político comienza a adquirir perfiles definidos dentro de los principales partidos, aunque con diferentes importancia dentro de la predeterminada del militante y la percepción del electorado general. La nueva encuesta de ACD Media confirma el amplio dominio de David Collado en el PRM, registra un avance de Omar Fernández frente a Leonel Fernández dentro de la Fuerza del Pueblo. Así es, dice que el cuadro más interesante, ¿no?, aparece en la Fuerza del Pueblo, donde conviven dos liderazgos con fortaleza diferente. Leonel Fernández conserva el control interno, pero su ventaja sobre su hijo, ¿no?, Omar Fernández, se reduce de una manera sustancial. Sí, David Collado hace mucho tiempo que se ha perfilado, creo que un gran sector del empresariado del país, pero aparte de eso, una gran franja de lo que son los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno están también apoyándole, y eso tiene su peso político, tiene lo que es. Sabemos que Carolina está en segundo lugar, cuando viene a ver hay un one-two, Carolina va como vicepresidenta de la República y Collado como presidente del país. Creo que el PRM no puede jugar a la división. Ya los demás aspirantes a precandidatura interna han entendido cómo marcha el cuadro, cómo marcha la situación a lo interno del PRM,
y tienen que garantizar de una u otra manera continuar en el gobierno y no alocarse en lo que puede ser una lucha interna o lo que puede ser, no sé cómo explicarle a ustedes, porque la gente a veces se llena de pendejada, arman una crisis interna y cosechan los resultados que está cosechando el Partido Reformista y que está cosechando también el Partido de la Liberación Dominicana en este momento. El tamaño de la muestra son 1.200 personas, que es la ficha técnica, ¿no? Y el nivel de confianza de esa encuesta CC Media es un 95%, o sea, que prácticamente está llegando a la perfección. Bueno, y con esta información sobre las encuestas nos vamos a una breve pausa, pero antes, quédese con nosotros. No le cambie. Hace 4 décadas, bajo la ley 686, nació Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, con una misión clara: proteger a quienes construyen el futuro del país. Hoy, miles de trabajadores reciben pensiones que honran su esfuerzo y dignifican toda una vida de trabajo. Nuestro compromiso va más allá. Acompañamos, protegemos y respaldamos, con asistencias sociales que cuidan lo más valioso, su bienestar. En Fopecons, somos más que pensión. Aquí, en la escuela, aprendiste que un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente seguimos honrando a la patria, con el amor que nuestros héroes sembraron, dando siempre lo mejor de nosotros, para convertirnos en dominicanos al 100. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Como en contenido semanal lo prometido es deuda, ya está con nosotros nuestro medallista de plata, Jorge Montes, quien va a conversar con todos nuestros televidentes para llevarle información importantísima sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, recién finalizado. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por invitarnos a su programa Contenido Semanal. Placer, Jorge. Yo dije al principio del programa que nosotros estábamos bañados de plata porque tenemos aquí a Jorge Montes, que fue medallista, ¿no?, de esa modalidad de salto con garrocha. Entonces nosotros queremos saber, Jorge, que tú nos expliques, ¿no?, cómo iniciaste tu vida deportiva, si fue en el campo de campo y pista, pero en la modalidad siempre de salto con garrocha. Sí. Muchas gracias. Jorge Montes viene de San Pedro de Macorís. A mis 16 años decidí, como dicen, caerle atrás al coro del barrio, que iba a lo que es gimnasia, y decidí introducirme en el deporte por medio de la gimnasia, ya que, como ya le había dicho, mis hermanos, algunos amigos visitaban la gimnasia. Yo comencé a ir al complejo deportivo de San Pedro de Macorís, y pasado un año, quien fue mi primer entrenador, Emilio Morván, pasó por la gimnasia preguntando si habían algunos chicos con habilidades, cualidades para lo que es el salto con garrocha o pértiga. Y, o sea, tú iniciaste en la gimnasia. Sí, en la gimnasia, sí. Y luego de ahí, en enero del 2006, fue que yo acudí a lo que es la pista de atletismo de San Pedro de Macorís con Emilio Morván a lo que es el salto con pértiga. Como ya yo venía de lo que era la gimnasia, cuando me hablaron del salto con pértiga, eso me emocionó inmediatamente. Y eso me llevó ya a comenzar lo que es el entrenamiento. En sus inicios fue un poco difícil, ya que vengo de una familia, como dicen por ahí, de escasos recursos, en donde a veces se me complicaba hasta obtener lo que son la indumentaria, como son los calzados y eso. Pero gracias a Dios, poco a poco fuimos lo que fue
entrenando, adquiriendo nivel y luego ya en varios meses ya me perfilaba como un futuro militar para representar lo que era la Armada de la República Dominicana en los Juegos Militares. Jorge Montes. Jorge Montes. Sí, Jorge Montes. Jorge Montes. ¿Qué es el salto con garrocha? ¿Y por qué nosotros tenemos ahora en estos Juegos Centroamericanos la primera medalla en esa modalidad? ¿Es tan difícil? Bueno, yo he hablado con varios entrenadores, porque me ha gustado siempre tratar de saber algunas cosas. Y yo pensaba que dentro del atletismo lo que era el lanzamiento del martillo era el más técnico, el más difícil. Pero ya hablando con esos entrenadores, ellos me decían que ellos entendían que el salto con garrocha era el más difícil, ya que tú tenías que correr con un instrumento en la mano, tenía que saltar, tenía que usar habilidades gimnásticas arriba, es decir, tenía que tener buenas piernas, buen tronco y buenos hombros, buenos brazos para ese tipo de deporte. Y es un deporte ya que se utilizan implementos que tienen un costo adicional, y una garrocha o pértiga no es la misma para usted y para mí, para que usted entienda más o menos. Aunque yo tenga la misma altura, el mismo peso que usted, una garrocha, quizás usted y yo, o mejor dicho, no usemos la misma garrocha, ya que quizás usted tenga más técnica, tenga mejor velocidad o algo así. O sea, hay diferentes ¿No te arrepientes garrochas, ¿no? de haber dado el paso de gimnasia hacia el salto con garrocha? Para ya responder la pregunta, luego pasar a usted. Hay diferentes tipos de garrocha. Y dependiendo del peso, del tamaño de la persona que la va a utilizar. Exactamente. Hay garrochas que la garrocha soportan un peso, una libra, no hay que entender libra. Pero también hay de diferentes tamaños, y dentro de un mismo tamaño y de diferentes tipos de libras, también hay diferentes tipos de flexibilidad. Perfecto. Sí. Te decía que si no te arrepientes de haber dado el salto de gimnasia al salto con garrocha. No, la verdad no me arrepiento, ya que por mi estatura, aunque hubiese sido bueno en gimnasia, no creo que iba a llegar a obtener ya medalla centroamericana, porque mayormente se busca en gimnasia una estatura más pequeña para mayor agilidad. Exacto, para que los movimientos sean mejor hechos. Sí. Esta fue tu quinta participación en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Y cómo han sido las anteriores? Esta, como ya mencionó, es mi quinta participación. Gracias a Dios he ganado en las otras mucha experiencia. Sí, ya que... acumulaste eso para ganar ahora. Claro, no he tenido medalla por... usted sabe que pasan siempre muchas cosas. En mi primer juego estuve a punto de tener medalla de bronce, y en el último intento, porque se dan 3 intentos para pasar cada altura, y en el último intento el saltador que cogió tercero pasó la altura, que eran 5.20 en ese tiempo, 2010. Jorge, pero me sorprende el hecho de que tú eres una persona joven, bastante joven, entonces tú tienes ya 5 participaciones en Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Y a qué edad tú empezaste? ¿A qué edad tu primer Juego Centroamericanos y del Caribe, a qué edad fue? Yo empecé el atletismo a los 17. A los 21 fue mi primer Juego Centroamericano del Caribe. En donde, son cada 4 años, ¿verdad? Sí. Correcto. En donde yo salté 5 metros, o mejor dicho, 5 metros, y la marca la terminé en 5.10. Fue el primer dominicano que saltó 5 metros. Siempre en la modalidad de salto con garrocha. Sí, salto con garrocha. ¿Qué ha significado para ti el haber obtenido esta medalla de plata en los recién finalizados Juegos Centroamericanos y del Caribe? Para mí ha sido un logro. Ahí te vemos con el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿eh? Sí, estuvimos ahí compartiendo, en donde él nos reunió a todos para felicitarnos, tener un acercamiento y de una u otra manera darnos una acogida y darnos las gracias por la representación. ¿Él se reunió con ustedes en tu condición de profesor de la UAS o...?
como atleta. como atleta, como atleta. Oh, qué bueno, qué bien. Jorge, ya tú habías participado, ¿no?, anteriormente y no había tenido medalla. Pero ¿cómo tú te sentiste ahora cuando viste tu nombre, que te iban a poner esa medalla de plata? ¿Qué sentiste en ese momento después de, bueno, de tanta experiencia que había acumulado en juegos anteriores, sí. ¿verdad? Y entonces Sí, ya tú te ves claro. que por fin lo logré. ¿Qué tú sentiste ahí? No, Y eso más fue- ese incentivo que te iban a dar o que te van a dar de los 150,000 pesos, ¿verdad? No, claro, Yo creo que eso claro. te motivó a ti. Bueno, de verdad le puedo decir que fue como un orgullo haber logrado esa medalla. Pero no tanto por la medalla, sino porque lo hice en mi tierra, en mi pueblo, y delante de mi familia, mis amigos, compañeros Sí. y todos. No, excelente. Y el incentivo de los 150,000 pesos, ¿ya se lo otorgaron ya? ¿Se lo dieron? No, todavía. Eso viene por ahí, está Todavía. presupuestado, sí. Pero ese dinero está depositado ya en el Comité Olímpico. Ya nuestro presidente ya depositó ese dinero. Me imagino que ya se están haciendo, se han ido entregando algunos, pero eso es un proceso. ¿Qué hace un atleta? Bueno, vamos a dejar esta pregunta en el aire. ¿Qué hace un atleta de salto con garrocha antes de la competencia? ¿Cómo es la concentración? ¿Qué hace el día en la mañana, si en la tarde, el día antes? Eso lo vamos a hablar después de la pausa. ¿Está bien? Bueno, con el permiso de todos ustedes, señores, nos vamos a una breve pausa y retornamos en breve. Pero antes, quédese con nosotros. No le cambie. Hace 4 décadas, bajo la ley 686, nació Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, con una misión clara: proteger a quienes construyen el futuro del país. Hoy, miles de trabajadores reciben pensiones que honran su esfuerzo y dignifican toda una vida de trabajo. Nuestro compromiso va más allá. Acompañamos, protegemos y respaldamos, con asistencias sociales que cuidan lo más valioso, su bienestar. En Fopecons, somos más que pensión. Aquí, en la escuela, aprendiste que un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente seguimos honrando a la patria, con el amor que nuestros héroes sembraron, dando siempre lo mejor de nosotros, para convertirnos en dominicanos al 100. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, y dejamos una pregunta en el aire, ¿verdad? Exactamente. El proceso de concentración antes de la competencia, de anteriores, que comen, cómo se manifiesta la mente de una persona que va a hacer un salto con garrocha, que para mí es lo más difícil de una competencia de atletismo, que es el rey de toda la competencia, ¿no? En unos juegos, Sí, claro. el atletismo. Háblanos sobre eso, por favor. Bueno, en cuanto hay que concentrarse, de verdad que sí, hay que tener una gran concentración. Es decir, hay que tener un gran enfoque para uno poder llegar a su mejor, como dicen, time, a la competencia. Entonces, yo tuve que mantener siempre el peso, porque sabe ya, como le mencioné, que la garrocha tiene unos pesos específicos. Ah, pero son de como los soporte. boxeadores, por el peso también, ¿eh? No tanto así, pero yo tenía que mantener un peso más o menos adecuado, porque si subo de peso se me complica. Peso un moca, poco peso más. welter, No, ¿verdad? Ahí estamos viendo. Vamos a ver. Ese ya eran los últimos saltos, esa es la altura de 4.30. Ya yo había pasado la 5.20, que es actualmente el Ok. récord nacional. Bien. Que yo la igualé. ¿Récord nacional tienes Ese tú? es el récord. Sí, sí, claro, claro. No, Oh. sí, indiscutiblemente si obtuviste la medalla de plata, pues se supone que ese es el récord nuestro y es la primera medalla que obtenemos en los Juegos Centroamericanos, pues ni modo. ¿Cómo fue las atenciones en la villa mientras estuvieron concentrados? ¿Cómo tuviste la situación? ¿Todo fue bien? ¿Todo fue a pedir de boca? No, muy, de verdad la organización fue muy buena.
En la villa no tengo ninguna queja de lo que fue la Villa Olímpica, porque había un buen comedor, muy diferente en comparación a los demás. Que era como tipo estaciones. La verdad me gustó mucho, nunca había visto este tipo de Ahí te vemos de cosas. saltando nuevamente. Exactamente. Esa fue donde estuve pasando mi mejor marca, ahí de los 5:20. Sí. Bueno, en la vida de un atleta no todo es color de rosa, ¿verdad? No. No todo es color de rosa, es difícil, hay problemas, a veces, en ocasiones. ¿Cuál ha sido lo más difícil que tú has tenido que vivir como atleta y que tú has sacrificado, ¿no? Por estar en esta carrera, ¿no? Donde ya tú tienes medalla de plata. Lo más ¿Qué difícil, tú has dejado atrás? Lo más difícil que yo he vivido ha sido el estancamiento que yo tuve desde el 2011 hasta el 2023. ¿Por qué ese estancamiento? ¿A qué se debió? Tuve problemas tuve lesiones, donde tuve que operarme una rodilla. Tuve mucho tiempo con una rodilla dándome carpeta, como dicen por ahí. He tenido que dejar mi familia, he tenido que dejar de darme algunos gustos. Por ejemplo, a mí me gusta mi pizza, pero yo tengo que mantener un peso, porque si subo demasiado, lamentablemente... No, está claro que a ese nivel un atleta tiene que tener mucho cuidado al momento de la alimentación. Claro que sí. Y tú como profesor de educación física lo sabes, porque el doctor Corsino nos decía ya en la UAS, nos hablaba sobre la alimentación también, cuando un atleta se está preparando para una competencia. Tú, en el encuentro que sostuvieron con el excelentísimo señor presidente de la República, ¿pudiste conversar algo personal de algunas necesidades con el rector de la UAS? No. Con el presidente mantuve mi distancia. Bueno, no es que no me hubiese tenido una conversación con él, pero yo entendía que lo más favorable era estarme tranquilo por mi lado, ir a lo que tenía que ir y luego ya... dejar que todo pasara. Pero ya directamente con el rector de la UAS, sí, el doctor Jorge Hassan, me le acerqué y hablándole, le mencioné que yo era maestro contratado de allá de la UAS y que me gustaría pertenecer ya a la fila formalmente de lo que es la UAS. Lo que te Un atleta de tu nivel, ¿no? Siempre tiene que tener el apoyo, lo que es de la familia, de los entrenadores, los amigos. Tú viviste, por ejemplo, tus padres, si están vivos, si tienes familia, los hijos, tu entrenador. ¿Qué ha significado en ti ese apoyo para tú continuar como un atleta de alta competición? Lamentablemente, mi padre falleció en 2001. Por eso fue una de las cosas que más hizo que mi infancia sea un poco más difícil, ya que había Bájate la guardia un poco. Mucha precariedad en mi casa, por esa misma razón. Pero agradezco grandemente el apoyo siempre de mi madre, que siempre, a pesar de que ella fue madre y padre con 3 hijos, sí, la casa hipotecada, ella nunca dejó de trabajar y siempre se mantuvo con nosotros, dándonos apoyo. Y también mi apoyo a Rolando Emilio Morván. Ahí te vemos subiendo al podio para recibir tu medalla de plata. Así es, así es. Qué bien, te sentiste muy bien y nosotros como país, como seguidores tuyos, también como dominicanos, nos sentimos orgullosos de ver que te colgaste esa medalla de plata. Muchas gracias. Jorge, mira, ¿y algunas de las instituciones castrenses se han interesado en tu servicio como deportista? Desde el 2006 yo pertenezco a lo que es la Armada de la República Dominicana. Okay. Sí. La Marina. Era la Marina anteriormente. Sí, antigua Marina, sí. La Armada de la República Dominicana. Y anualmente se compiten los Juegos Militares y yo he estado representando lo que es la Armada con mucho orgullo. Agradezco mucho saludos para Leo Camacho, a Joel Capellán y el director de la Marina por siempre darme eso. ¿Y cómo te ha ido en los Juegos Militares entonces? Gracias al Señor, casi siempre obtengo el primer lugar. Han habido algunos años en donde no me ha ido bien, por quizás errores técnicos, quizás, por ejemplo, algún tipo de lesión, etcétera, pero mayormente, casi todos los años, quedo en primer lugar. Mira, estoy recibiendo un mensaje de un amigo que está viendo el programa ahora y pregunta, ¿no?
que si te sientes satisfecho con lo que es el trabajo ahora mismo del ministro de Deporte, Kelvin Cruz. ¿Tú has tenido alguna experiencia con él? ¿Lo has visitado? ¿Te han visitado a ti? ¿Te han dado alguna facilidad? Me imagino que eso es lo que quiere preguntar al amigo, ¿no? Si te sientes como atleta bien representado por el ministro de Deporte en estos momentos. Hasta el momento no he tenido un acercamiento, no he entablado ningún tipo de conversación con nuestro ministro, pero entiendo que la labor que él está haciendo en el deporte dominicano ha sido muy buena. Y entiendo que con él a la cabeza seguirá mejorando lo que es el deporte. Bueno, ¿qué sigue después de estos Juegos Centroamericanos? Ya tú estás en el ciclo olímpico, ya tu tercer, cuarto ciclo olímpico, ¿verdad? Vienen Juegos Panamericanos, claro. Después vienen Olimpiadas. ¿Tú has clasificado para Panamericanos? ¿Has participado? No he tenido la suerte todavía, como dicen por ahí. Pero estamos en eso porque ya ganaste medalla de plata ahora. No, claro que sí, va subiendo. Entonces ahora tienes que prepararte para desplazar al venezolano del primer lugar en los centroamericanos. Ustedes mencionaron ahorita que yo era una persona joven. Sí, gracias a Dios me mantengo joven, soy joven, sí, pero... 5 centroamericanos y... Sí, pero para el atletismo no es que sea tan joven que digamos. Ya 37 años es una edad alta para el atletismo, pero me gustaría tener la oportunidad, si el Señor me lo permite y no hay lesiones en mi cuerpo, continuar para los Juegos Panamericanos, a ver qué nos toca ahí, como dicen. Así es, bueno, y ¿ha pensado, por ejemplo, ya después que te retires, o no sé si tiene otra labor aparte de como atleta? Me imagino que es remunerado, profesor de educación física. ¿Qué tú haces actualmente y qué te gustaría hacer después del retiro? Yo, como mencioné, soy profesor de educación física. Tengo una licenciatura que hice en el ISFODOSU, el Instituto Superior de Formación Docente de Salud Meureña. ¿No has perdido tu tiempo? No. Tengo también una maestría en gestión de la educación física y el deporte, que la realicé en la UAS. Y tengo ya 10 años de experiencia como maestro en el nivel público. Perfecto. Bueno, Neri, yo creo que si el amigo Jorge Montes quiere hacer un llamado a sus compañeros atletas, ¿verdad? No, y a la juventud, ¿qué tú le aconsejarías a la juventud ya para nosotros cerrar este conversatorio? Yo le aconsejo que busquen la vía de realizar algún tipo de actividad que sea positiva para la vida. El deporte es una muy buena, porque en el deporte tú aprendes mucha disciplina, aprendes a enfocarte, aprendes a buscar la manera de realizar algo para alcanzar un objetivo. Bueno, amigos televidentes, hemos conversado con Jorge Montes, ganador de la medalla de plata en salto con garrocha en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La primera medalla, Neri, bueno recalcar, sí, la primera medalla de plata en salto con garrocha, que eso es historia. La primera medalla que consigue el país en esta disciplina, eso es histórico. Jorge, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nosotros ahora nos vamos a una breve pausa para luego retornar con nuestro resumen de noticias. Pero antes, quédese con nosotros. No le cambie. Hace 4 décadas, bajo la ley 686, nació Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, con una misión clara: proteger a quienes construyen el futuro del país. Hoy, miles de trabajadores reciben pensiones que honran su esfuerzo y dignifican toda una vida de trabajo. Nuestro compromiso va más allá. Acompañamos, protegemos y respaldamos, con asistencias sociales que cuidan lo más valioso, su bienestar. En Fopecons, somos más que pensión. Aquí, en la escuela, aprendiste que un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente seguimos honrando a la patria, con el amor que nuestros héroes sembraron
dando siempre lo mejor de nosotros para convertirnos en dominicanos al 100. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Y ahora continuamos con lo que es su programa Contenido Semanal. Y en Contenido Semanal vamos a llevarle la sesión más esperada en todos los hogares y también de todos los choferes del país, porque aquí todos los vehículos andan con gas propano. Los combustibles. Ahí tenemos los precios que regirán los combustibles para la semana del 22 al 28 del presente mes de agosto del año 2026. La gasolina premium estará costando 341 pesos con 10 centavos. Sigue igual. La gasolina regular estará en 310 con 50 centavos. Dice que aumentó 3 pesos. Y el gasoil óptimo sigue igualito, 293 con 10 pesitos. Por su parte, el gasoil regular estará costando 262 pesos con 80 centavos. Subió 3 pesos. El GLP, el gas licuado de petróleo, estará en 135 pesos con 20 centavos. Quedó en igual precio. Y el gas natural, y es natural que así sea, 43,97, también se quedó igualito. Y esos son los precios de los combustibles para la semana del 22 al 28 de agosto de este 2026. Y con los combustibles vamos a pasar inmediatamente a lo que es su resumen de noticias en Contenido Semanal. Así es, el Tribunal Superior Administrativo le da un tablazo a la minera Fancoldo. El Tribunal Superior Administrativo canceló los contratos de concesión minera suscritos entre el Estado Dominicano y la Falcon Bridge Dominicana Falcondo, poniendo fin a una relación contractual de casi 7 décadas sobre la concesión Quisqueya 1, ubicada entre la provincia de La Vega y Monseñor Noel. La decisión fue adoptada por la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo, presidida por el magistrado Antonio Sánchez Mejía, junto a los jueces Úrsula Carrasco Márquez y Eduard Abreu, mediante la sentencia número 0030-2026 de fecha 12 de agosto del 2026, y alcanzó los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre del año 1969. Las enfermeras están de risita y es que van a comenzar a cobrar incentivo en este mes. Luego de años de reclamo, más de 17,000 enfermeras del sistema público de salud comenzarán a recibir a partir de este mes el incentivo por el tiempo en servicio. Eso informó el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón. La medida también contempla la reclasificación de más de 1,000 enfermeras que se desempeñaban como auxiliares a licenciados en enfermería, así como el cambio de categoría de más de 400 empleados del área administrativa auxiliares de enfermería. Fabricio Gómez Mazara, empujando a Promipyme para un mejor trabajo. El director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Fabricio Gómez Mazara, propuso sustituir la comunicación política centrada en la visibilidad gubernamental por un modelo que permita demostrar cómo las demandas de las MIPYMES se convierten en políticas públicas y resultados medibles. Durante su intervención en la 19 Congreso Internacional de Comunicación Política, Gómez Mazara afirmó que el desafío no consiste simplemente en comunicar más las actuaciones del Estado, sino en mejorar su atribuibilidad, la capacidad del ciudadano para vincular una transformación concreta de su vida cotidiana con una decisión pública claramente identificable. Alexis Montilla sigue enredado en las patas de los caballos. El Tribunal Constitucional desestimó una acción de amparo con la que el empresario Alexis Montilla buscaba frenar el embargo de sus inmuebles por parte de la señora Francisca Castillo de los Santos, a quien le debía 20 millones de pesos. La demanda civil contra el cuñado del expresidente Danilo Medina surgió luego de que la Fiscalía inmovilizara su patrimonio por el caso Antipulpo,
en el que es investigado. El origen del conflicto financiero data del año 2018, cuando Montilla habría suscrito un pagaré notarial por la suma de 20 millones de pesos a favor de la señora Castillo de los Santos, aunque el fallo del Tribunal Constitucional no especifica el motivo del embargo. Otra judicial. Santiago Jacín sigue enredado en el caso Senasa. El juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, David Peguero, aplazó para el 4 de septiembre el conocimiento de la solicitud de prórroga de 4 meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Servicio Seguro Nacional de Salud, Santiago Marcelo Jacín, y los demás implicados en el caso Cobra, debido a la ausencia de la defensa de uno de los imputados en el desfalco de más de 15.000 millones en la institución. Por esta razón, el magistrado no conoció la solicitud debido a que el imputado Minaya Pérez estaría en indefenso ante la ausencia de su abogado. La solicitud de prórroga del Ministerio Público fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la PESCA, con el compromiso de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante los allanamientos. Una buena iniciativa para que la UAS brille ante el mundo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo pondrá en marcha un conjunto de acciones orientadas a fortalecer su presencia internacional. Entre ellas, su participación en la cumbre QS High Ed Summit América 2026, donde promoverá a la República Dominicana como destino académico en el marco del plan de internacionalización impulsado por el rector, el doctor Jorge Asjana David. El rector explicó que el evento científico académico previsto para la cumbre en Guadalajara, México, reunirá a destacados expertos y representantes de instituciones de educación superior de América y otras regiones, quienes analizarán los principales desafíos y oportunidades relacionados con la internacionalización universitaria y el futuro de la educación superior. Adelante, Asjana. Y en las internacionales, Puerto Príncipe, Haití, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Albert Randin, se reunió con el primer ministro haitiano, Alix Didier Félix Aimé, para conocer los esfuerzos de Haití para restablecer la seguridad y crear las condiciones para que se celebren unas elecciones generales creíbles, inclusivas y transparentes. De acuerdo a las autoridades haitianas, las elecciones generales están programadas para mediados de diciembre próximo. La última vez que hubo comicios en Haití fue en el mes de noviembre del año 2006. De Puerto Príncipe nos vamos para Teherán. La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que el armamento que utilizará si se reanuda la guerra tendrá más potencia destructiva que en anteriores enfrentamientos en medio del estancamiento de las negociaciones con Estados Unidos. En declaraciones recogidas por la agencia Tanin, el portavoz del cuerpo militar de élite iraní, Hossein Mohammadi, afirmó que la potencia destructiva de la ojiva utilizada en los misiles de la Guardia Revolucionaria supera con creces a las empleadas en guerras anteriores, y si estalla una guerra, nuestras armas serán completamente diferentes a la del pasado en todos los aspectos. Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva ofensiva económica contra Irán que calificó como la operación de mayor impacto jamás emprendida contra un país, con la que busca cortar la vía de financiación y apoyo económico a la República Islámica. Hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país, afirmó Trump. Advirtió de que cualquier país que permita a sus instituciones financiar empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionar cualquier tipo de salvavidas a Irán afrontará a su vez consecuencias económicas. Precisó que la medida contempla cortar la vía utilizada para eludir las sanciones y mantener los flujos y financiamiento hacia Irán.
Eso manifestó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y con el resumen de las internacionales hemos llegado al final de una emisión más de su programa Contenido Semanal. Será pues hasta la próxima, pero antes, quédese con nosotros. No le cambie.